Un saludo especial para todos los amigos y amigas que están conectándose a esta hora. Deseo que sientas el abrazo de Dios que está siempre a tu lado, no importa lo que estés pasando. Estoy muy feliz de compartir con ustedes este tiempo para estar juntos en sintonía con Dios. Y antes de abrir la palabra de Dios para escuchar su voz hablándonos ahí al corazón y dándonos aliento en este tiempo, te invito a que disfrutemos de la alabanza, una linda alabanza. Levanto la cruz de Jesús, proclamo su nombre.
Alabado sea el nombre de nuestro Dios por ese regalo maravilloso de gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, quien en la cruz nos dio todo lo que hacía falta para cambiar las circunstancias oscuras que vivimos en este mundo. Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre bendito, sabemos que tu palabra es bendición, es liberación. Así que te rogamos que al abrirla en este momento para estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacerse presente en donde quiera que estén siguiendo esta transmisión y a través de tu palabra llegar a cada corazón para hablarnos y traernos vida y vida eterna por medio de esta palabra santa que tú nos has dejado escrita allí en la Biblia. Te rogamos, Señor, que donde quiera que nos estén escuchando o nos estén viendo, ya sea en la radio, en las redes, en las diferentes plataformas, que todo aquel que con un corazón dispuesto ha venido para escuchar tu voz, no se vaya decepcionado, sino que pueda llevarse el grato sabor de tu presencia y el aliento que viene del cielo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos en la vida cuando nos toca atravesar el valle de sombra y de muerte, cuando nos toca morder el polvo amargo de la derrota, cuando el dolor toca a la puerta y entra tristemente sin pedir permiso. Era el año 605 antes de Cristo. Un grupo de jóvenes cautivos de guerra caminaba de Jerusalén hasta Babilonia. Enfrentaban una realidad desconcertante. Babilonia ha vencido. Los enemigos de Jehová han ganado. Y ellos eran ahora trofeos de guerra, cautivos. Lo han perdido todo. No volverán a ver más nunca a su familia, su identidad, sus valores, su pasado, su futuro, todo está en riesgo. Su fe estaba siendo ciertamente desafiada por la adversidad. Satanás parece llevar la delantera. Babilonia está usurpando el lugar de Dios. El pueblo de Dios, ellos mismos y los utensilios sagrados ahora pertenecen a Nabucodonosor. La salvación de toda la humanidad está también comprometida, pues el último reducto del pueblo remanente, el reino de Judá, el pueblo remanente de Dios, está siendo amenazado. Dios había entregado a Judá en manos del rey de Babilonia. ¿Puede creer eso? Había abandonado Jehová a su pueblo para siempre. ¿Serían irremisibles los pecados de Judá?, se preguntaban algunos. Otros, quizás menos piadosos, se preguntaban: ¿eran los dioses de Babilonia más poderosos que el Dios de Israel, que el Dios de Judá? ¿Qué será de nosotros en esa tierra desconocida? ¿A dónde está Dios en este momento? Todas esas ideas pasaban por sus mentes mientras caminaban hasta Babilonia con la esperanza encadenada. ¿Vale la pena ser fieles a Dios en medio de la adversidad? ¿Seguir confiando cuando parece que Él nos ha abandonado? ¿Cuál sería la respuesta de este grupo de jóvenes en medio de todas esas preguntas y dudas? Esta era su batalla interna. Pero además de eso, su fe estaba siendo probada también por la presión. El rey había ordenado que ese grupo de jóvenes participaría de un programa de transculturación dirigido a convertir a todos esos jóvenes cautivos en un grupo de útiles siervos suyos, tributarios de la cultura y devotos de los dioses de Babilonia. Tenían que aprender no solamente un nuevo lenguaje, acadio, sumerio, arameo,
sino también tenían que aprender técnicas de adivinación como caldeos, prácticas abominables para los judíos. Tenían que también involucrarse en una nueva dieta, comerían a la mesa del rey. Para algunos esto podría parecer muy placentero y muy bueno, porque el rey debería comer manjares exquisitos, pero esto también incluía que esa comida era ofrecida a ídolos, que eran carnes inmundas, lo cual estaba en contra de los principios judíos, de lo que decía en la ley, implicaba adorar a dioses falsos. Además, sus nombres serían cambiados. Los nombres que tenían cada uno de ellos se les pondrían nombres de deidades locales. Así que se veía una transferencia de autoridad. La idea era un cambio completo del sistema operativo, formatearles el disco duro de su mente y convertirlos a una nueva cultura, a una nueva religión, una nueva forma de vestir, una nueva forma de hablar, una nueva forma de creer, todo bajo la presión incluso de ser cautivos. No era opcional, tenían por obligación que entrar en ese programa. En medio de la duda, en medio de la presión social, incluso ahora que eran cautivos del rey de Babilonia, tenían la obligación de aprender una religión, la religión popular del momento. ¿Se rendirían? ¿Sacrificarían su fe y sus valores ante la adversidad y ante la presión? ¿Cómo respondemos nosotros cuando enfrentamos las crisis? Ante las pruebas que nos llegan a la vida, las adversidades, las derrotas espirituales, las crisis que aparecen en nuestra familia, ¿cómo respondemos? Cuando vemos cientos y hasta miles de personas morir a nuestro alrededor ahora con el COVID. Cuando vemos las diferentes crisis que están amenazando nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, el hambre, enfermedades por doquier, guerras, inestabilidad política. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos que hemos perdido a gente que amamos, que ya no veremos y lo hemos perdido de una manera inesperada? ¿Cómo reaccionas cuando eres rechazado por creer diferente, por ir en contra de la corriente? ¿Cómo respondemos nosotros? En medio de la presión de una sociedad como esta sociedad posmoderna, donde los valores son relativos, ¿qué hacemos con nuestros principios ante la necesidad de ser apreciados, de ser aceptados socialmente? ¿Cómo reaccionas tú cuando pasas por tu valle de sombra y de muerte? ¿Cómo puedes tener una fe a prueba de fuego, a prueba de crisis? Me gustaría sugerirte hoy que la fidelidad incondicional conducirá siempre a la victoria. ¿Cómo puedes tener una fe a prueba de fuego, a prueba de crisis? Pues lo primero que quiero sugerirte en este momento es lo siguiente: arriésgalo todo por Dios siempre. Confía, porque Dios es siempre fiel. Cuando abrimos el texto bíblico nos encontramos allí en Daniel, el capítulo 1 y el versículo 8. ¿Cuál fue la respuesta de estos jóvenes ante la adversidad, ante las dudas que posiblemente pasaron por su mente, ante la presión? El texto nos dice claramente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. La mesa del rey podría sonar muy bien, pero aquellos alimentos ofrecidos a ídolos implicaban una adoración a dioses falsos. Así que Daniel adoraría solamente a Dios. Con frecuencia serían alimentos impuros. Así que él había decidido no contaminarse y seguir obedeciendo los mandatos de Jehová. Daniel decide ser vegetariano y apuesta por la dieta original que se registra allí en Génesis 1:29. Y en esta decisión, aunque Daniel es protagonista, es el interlocutor, el que aboga por
un camino alternativo. Sus amigos están con él en esto. Y en medio de la adversidad, apuestan todo. Apuestan todo a confiar en Dios. Ellos saben quién es el Dios verdadero. Saben que sí, están pasando por un momento de aflicción muy duro y real. Pero saben que esa aflicción es solamente temporal. Y miran hacia el futuro, conociendo la profecía de Jeremías, que solo serían 70 años de cautiverio, y aún confían en la palabra de Dios. Saben que Jehová restaurará su pueblo, que aunque la aflicción del pueblo de Dios que es real, no es sino temporal, y que las recompensas de Dios son eternas. Así que le dicen al guarda que está encargado de su alimentación algo que no sé si tú te atreverías a decir: prueba, te ruego que a tus siervos los pruebes durante 10 días. Danos legumbres a comer y agua para beber. Después compara nuestro rostro con el de los jóvenes que comen la comida del rey, y según veas, haz pues con tus siervos. Nos dice allí el texto bíblico: y el guarda consintió pues y los probó durante 10 días. ¿No es suficiente 10 días para que una dieta dé resultado? El texto nos muestra que los resultados fueron asombrosos. Dios es fiel para con ellos en el valle de las sombras, porque no están solos. Ellos han decidido estar de parte de Jehová, y Dios no los abandona. Su dieta da evidencias con creces de ser mucho mejor, y de que ellos estaban mucho más saludables que los otros. Y esto es muy poco tiempo. Las dietas que dan resultados en poco tiempo solo son verdad en los comerciales engañosos. Los resultados rápidos no se ven en ninguna dieta. Así que tenemos la seguridad de que la mano de Dios ha estado allí, porque ellos se ven mucho mejores y mucho más saludables que sus amigos. Y durante el tiempo de estudio nos dice el texto bíblico que Dios les da dones, les da inteligencia, les da conocimiento, y en el caso de Daniel, interpretación de sueños. Cuando presentan el examen final en la Universidad Real de Babilonia, el rey los encuentra 10 veces mejores que todos los demás, no solamente que los demás alumnos, sino que también que los profesores. Así que se habían atrevido a probar, habían apostado todo por Dios. Mira, en 10 días vas a ver resultados. Y ahora son ampliamente bendecidos en la misma medida en que fueron fieles. Como 10 días fueron la prueba que ellos habían colocado, ahora son 10 veces más sabios que los demás. Así que Dios muestra que está con ellos aún en medio de la adversidad. En el capítulo 2, después de un sueño que Nabucodonosor se olvida, pero un sueño muy importante donde Dios le revela el futuro, y que Daniel es capaz de revelar el sueño y su interpretación cuando todos los sabios de Babilonia no pudieron hacerlo, Dios engrandece su nombre al poner y revelar a Daniel el sueño y su interpretación. Cuando comenzamos la historia parece que Satanás había ganado. Sencillamente, pues los siervos de Dios eran llevados cautivos a Babilonia, pero bastaron 4 jóvenes fieles para poner en ridículo a la religión de Babilonia y a sus dioses. Daniel es catapultado al puesto más alto de la provincia, y no olvida a sus amigos, quienes fueron puestos sobre la administración de la provincia de Babilonia, porque bastaron solamente unos jóvenes fieles para poner en ridículo a los dioses falsos. Amigo que me escuchas, Dios es fiel en todo tiempo. Aunque las circunstancias sean adversas, Él muestra su mano poderosa interviniendo siempre en favor de aquellos que lo apuestan todo por Él. Si permaneces fiel a Dios, puedes confiar que Él es fiel para contigo. Así que arriesga todo por Dios siempre, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, porque Dios honra a los que le honran, y la fidelidad incondicional conducirá siempre a la victoria. Lo segundo que quiero que tengas en mente es: no solamente arriesga todo por Dios y vas a ser bendecido,
sino que también es importante que aprendas a descansar no solamente en el poder de Dios, sino también en la sabiduría de Dios. Y como aceptas la sabiduría de Dios, entonces serás capaz de aceptar su voluntad, no importa cuál sea. Estamos más fácilmente dispuestos a aceptar el poder de Dios. Oh sí, Señor, libérame, bendíceme, envíame tu poder, sálvame. Pero nos es más difícil aceptar su voluntad y sabiduría, sobre todo cuando nos conduce por el valle de sombra y de muerte. Aunque en el pasado hayas enfrentado con éxito las adversidades y permanecido fiel en la tentación, eso solo significa que venciste una batalla, pero no significa que has ganado la guerra. La historia de Job nos muestra claramente que a menudo, después de una victoria espiritual, las batallas que vienen por delante solo se ponen más intensas. En una audiencia ante el rey, Daniel y sus amigos habían sido encontrados 10 veces más sabios. Pero ahora, un tiempo después, los amigos de Daniel estaban también en una audiencia ante el rey, pero esta vez por razones completamente diferentes. Se habían negado a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y el rey estaba furioso. Los enemigos de ellos y envidiosos enseguida le habían contado al rey. Y nos dice el texto bíblico: entonces Nabucodonosor con ira y enojo llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante esos varones fueron traídos ante el rey. Y Nabucodonosor les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que yo levanté. ¿Será verdad eso? Miren, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, les voy a dar otro chance. ¿Están ustedes prestos a postrarse para adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoran, en esa misma hora seréis echados en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? ¿Quién los va a librar de mis manos? La prueba se hace mucho más intensa. Ahora es un asunto de vida o muerte, de forma directa, de forma frontal. No puedes hablar con un tercero. Tienen que decidir en ese momento. Cuando todos se arrodillaron al son de la música ante aquella gran estatua, en medio de aquella inmensa multitud de representantes de todas las provincias de Babilonia, solo 3 quedaban en pie. Los envidiosos del éxito alcanzado por estos jóvenes fueron enseguida a contarle al rey. Debían morir de inmediato, pero el rey quiere darles una oportunidad, probablemente porque estaba más interesado en someterlos que en matarlos. Y se ve claramente en el texto una lucha entre deidades. El rey les dice: ¿qué Dios los va a librar a ustedes de mis manos? Si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, no hay escapatoria. ¿Quién los va a librar? Ahí está el horno. Se podría escuchar a Satanás acusándolos en la corte celestial. Ah, sí, ellos han sido buenos, tú les has bendecido, son exitosos, están en puestos importantes en Babilonia. Toca su vida, los has bendecido en todo, pero cualquier cosa dará el hombre por evitar la muerte, piel por piel. No resistirán al fuego. ¿Cuál sería tu decisión en un momento como ese? Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres babilonios de aquellos hebreos, respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos defendernos. Rey, la acusación es cierta, tú tienes razón. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aunque no nos librara, sepas, oh rey, y esto es clásico, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. El rey se
puso rojo de furia. Los 3 amigos de Daniel, al parecer Daniel no estaba en Babilonia cuando esto sucedía, están eligiendo frente a la amenaza del rey no postrarse ante la estatua, pasara lo que pasara. Ellos no tienen dudas del poder de Jehová. Están seguros que Dios lo puede librar. ¿Estás tú seguro de lo que Dios puede hacer? Pero más allá de que ellos no tienen duda en el poder de Dios, ellos tampoco tienen duda de la sabiduría ni de la voluntad de Dios. Están conformes en la voluntad de Dios. Ellos están dispuestos a aceptar que Dios cumpla su propósito. Si es el propósito de Dios que ellos muestren su fe al morir quemados en el horno de fuego, ellos están dispuestos a hacerlo. ¡Qué gran fe la de estos jóvenes! Muchos dicen, no, pero Dios me va a salvar, yo lo afirmo, yo lo declaro. Sí, tú puedes tener una declaración de fe, pero tienes que confiar no solamente en el poder de Dios, sino también en su sabiduría. Ellos están conformes para aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿es tu fe a prueba de fuego? ¿O será que esa fe es solamente la prerrogativa de unos pocos, de los mártires, de grandes hombres de la historia del cristianismo? ¿Cómo pudieron ejercer tal nivel de fe y de fidelidad a Dios estos jóvenes? ¿Qué de particular había en ellos? ¿Qué de especial había en ellos? Esto no es exclusivo de unos pocos. Muchísimos mártires a través de la historia del cristianismo han tomado decisiones similares. Han estado de parte de Jehová a costa de su propia vida y han pagado, han sido quemados en hogueras, han muerto con los leones. Han muerto por su fe sabiendo que tenían una mejor recompensa. Sabes, querido amigo que me escuchas, tú que estás pasando por adversidad, el gran secreto, la fidelidad incondicional. Ese es el secreto. Porque la fidelidad incondicional conduce siempre a la victoria. Ser fieles hasta en lo más mínimo, cuando nadie te ve, en toda circunstancia. Cuando no parezca lógico, cuando los demás se abandonan, en medio de las dudas, en medio de la presión social. Cuando eres fiel en esas circunstancias, aún en cosas pequeñas, pues vas a estarte preparando para alcanzar las victorias de los grandes momentos. Se trata de relacionarme con Dios de una forma tal, tener una intimidad con Él de una forma tal, que yo conozca la fidelidad de Dios a sus promesas por experiencia propia. No solamente porque lo leí en la Biblia, sino porque he validado en mi propia vida que Dios cumple sus promesas. Cuando las pruebas eran simples, cuando las pruebas son más pequeñas, eso ejercita nuestra fe, de forma que cuando vemos la mano de Dios fortaleciéndonos y guiándonos, estamos listos para enfrentar las pruebas más grandes. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Aquí está el secreto de cómo tener una fe a prueba de fuego. ¿Cómo es tu vida en este momento? ¿Estás siendo fiel a Dios en las circunstancias que estás viviendo ahora? ¿En lo muy poco? Si tu respuesta es no, no tanto, puedes estar seguro de que tu caída es solamente cuestión de tiempo, porque recuerda, la fidelidad incondicional es lo que conduce siempre a la victoria, porque el Dios del cielo trae liberación siempre en el momento preciso. La liberación de Dios llega siempre en el momento preciso. Dios siempre liberta. El rey estaba enojado porque estos jóvenes lo habían desafiado. Así que el texto nos dice allí en el capítulo 3 del libro de Daniel, que calentó el horno mucho más de lo normal. Así que tal como estaban vestidos, fueron atados, fueron arrojados al horno de fuego. Y estaba tan caliente que la llama incluso mató a esos soldados que los habían ido a echar en el horno de fuego. Así que el fuego era real, tan real como la crisis que tú estás viviendo ahora, tan real como los que se han muerto a tu alrededor, tan real como aquellos que no tienen comida en este momento en su casa, tan real como la crisis que estás pasando. Asimismo era el fuego de estos jóvenes, el fuego al que fueron echados. No eran efectos especiales, no eran fuegos artificiales. Aún los soldados que no cayeron dentro del horno murieron incinerados, quemados. Todo el mundo está a la expectativa. ¿Qué va a pasar?
Todo el mundo espera que ocurra lo peor y están allí esperando escuchar los gritos de dolor. Pero de repente ocurre algo inesperado. Algo sobrenatural comienza a pasar. Las llamas de fuego han quemado a los guardias, pero ellos están intactos. Solo las ataduras se les han quemado y los que entraron atados ahora caminan libremente entre las llamas. El rey no da crédito a lo que sus ojos están viendo. Cree que es un espejismo, se frota los ojos. Pero además aparece un cuarto personaje que estaba con ellos en el fuego, conversando, allí paseándose. Y el rey describe que está mirando y dice, pero es semejante, como el hijo de los dioses. Así que él le pregunta a los que están al lado: oye, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo? ¿Ustedes están viendo ahí? No eran no eran 3 los que echábamos. ¿Cómo hay 4? Y el cuarto parece como un hijo de los dioses. Allí estaba Jesús, el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, les hacía compañía en medio del fuego. Qué imagen tan alentadora, que en medio de la prueba más difícil, el mismo Jesús se hizo visible para fortalecer a sus siervos. Su sola presencia trajo liberación, paz, sosiego. Amigo que me escuchas, en tu prueba más difícil, Dios está allí. Tú puedes tener esa seguridad. El rey estaba asombrado por la fidelidad y el poder del Dios de estos jóvenes. Así que los manda a salir del horno de fuego asombrado. Todos los líderes religiosos, los envidiosos, los políticos, los militares, todo el mundo estaba reunido para mirar lo que estaba pasando, mirar de cerca el milagro. Le tocaron sus cabellos, ni uno había sido ni chamuscado. Su ropa estaba intacta, solo las cuerdas se habían quemado. Ni siquiera olían a fuego, a tizne. No había nada de hollín. Habían estado en un aire acondicionado como el de un mall. Dios había estado con ellos. No había más nada que decir. No había ningún debate, ningún punto debatible, nada que argumentar. No hay Dios como el Dios de ellos. No hay Dios como tu Dios, que esté tan cerca de sus siervos, que venga en forma personal para liberar a aquellos que en Él confían. No mandó un tercero, Jesús mismo se apareció para estar con sus siervos en el medio de la prueba. Después de todo, ahora estaban caminando entre todo el mundo como héroes, con corazones llenos de gratitud por lo que Dios había hecho con ellos. En su boca estaba el dulce sabor de la obediencia, de haber hecho lo correcto y de haber sido recompensada su fe con la liberación divina. Quizás yo estoy hablando para alguna persona que no ha experimentado una historia semejante. El rey está alabando al Dios del cielo. Decreta que se respete al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay Dios que pueda librar como Él. Así que por medio de la fidelidad, Dios acercó, por medio de la fidelidad de ellos, acercó la salvación a todos los ciudadanos del reino de Babilonia, porque Dios ahora se revelaba ante todos ellos como el Dios que salva a los que le son fieles. Así que el rey engrandeció y alabó el nombre de Jehová y les dio a ellos un lugar especial en la provincia de Babilonia. Ellos fueron recompensados. Y Dios quiere presentarse también ante ti en este momento de tu prueba, en el tiempo de tu valle de sombra, como el Dios que liberta a los que les son fieles hasta la muerte, a los que son fieles hasta enfrentar el fuego. Es el Dios que liberta. Y a lo mejor yo estoy hablando para alguien que al escuchar este final feliz, este final bendecido, me dice: pastor, qué bien por ellos, qué bien por todos ustedes, que estas cosas le han salido bien, pero mi historia es diferente. A mí me tocó perder. A pesar de la fidelidad, a pesar de que oré y todas esas cosas, mi hermano murió. Oré por mi padre con COVID y está ahí enterrado, ni siquiera me pude despedir. Perdí mi trabajo y he estado buscando y todavía la estamos pasando mal. Y a pesar de la fidelidad, a pesar de la oración, yo encuentro que mi historia no ha sido como la historia de estos jóvenes. A mí me ha tocado perder. Y es cierto, hay historias diferentes. Hay mucha gente hoy día que ha perdido seres amados.
Hay gente cuyas oraciones no fueron contestadas de la forma en que esperaban y dicen: ah, sí, acepto la voluntad de Dios, con los dedos cruzados, pero por dentro dicen: Señor, no entiendo, no sé por qué pasó, y en su corazón están enojados con Dios. Saben, estos jóvenes fueron librados del fuego, pero hay historias diferentes. Miles de cristianos murieron comidos por las fieras. ¿Dónde estaba Dios allí? Miles murieron quemados en hogueras durante la historia de la iglesia. Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, gran profeta, decapitado, murió. Esteban, primer mártir cristiano, fue apedreado. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado, aunque oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si hay otro camino para salvar al ser humano, pero bueno, que sea tu voluntad. Hasta el Hijo de Dios, al enfrentar la adversidad, pidió al Padre que lo liberara de la adversidad, pero decidió, por amor a ti y a mí, mantenerse fiel y seguir el plan de Dios. Tú tienes razón, hay historias diferentes. Hay historias donde la gente muere, y se muere de verdad, donde el dolor es real, tan real como era el fuego de estos jóvenes, el fuego donde ellos entraron, el fuego del horno. Tú tienes razón en pensar que hay historias diferentes, pero estás equivocado en pensar que la muerte y la derrota es el final de los fieles. Ese no es el final de la historia de los que confían en Dios, porque la liberación de Dios llega siempre en el momento preciso, en el momento ideal para la salvación tuya, para la salvación mía, y para que tú te conviertas en un instrumento de salvación para otros, para que tu testimonio arrastre a otros hacia la cruz. Los buenos y los malos tiempos de esta vida, los tiempos con COVID y sin COVID, son temporales, pero la muerte ciertamente llegará. Pero Dios nos promete vida eterna, aunque mueras por COVID o no, aunque hayas perdido a alguien por COVID o no. La muerte a todos nos va a llegar, a no ser que Cristo venga antes y tú estés de parte de Jehová. Los sufrimientos de esta vida son temporales, pero Dios nos ha prometido vida eterna. La historia no termina en esa nota de dolor, en esa nota de muerte. Dios va a traer liberación definitiva, con cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni clamor, donde Dios desterrará para siempre y libertará para siempre a la humanidad de todos los desastres que el pecado ha traído sobre el mundo. Ese es el final de la historia. Ni siquiera una pequeña liberación en este momento, cuando Dios te contesta una oración, cuando te saca de tu horno de fuego, ni siquiera ese es el final, porque volverás a tener una prueba. El final de la historia es la salvación eterna que Jesús traerá cuando su reino sea establecido en esta tierra. Amigo que me escuchas, la fe auténtica no solo confía en el poder de Dios, sino también en su sabiduría y su soberanía. Puedes ver hoy tú que pase lo que pase, Dios siempre va a traer tu liberación en el momento ideal. Quizás estoy hablando para alguien que está reclamando porque la liberación de Dios venga en este momento. Hazlo, porque Dios siempre recompensa. Porque Dios nunca te deja solo, porque Dios siempre muestra su gracia. Él recompensa a todo el que lo busca. ¿Qué hacer cuando estamos atravesando el valle de sombras? Cuando no vemos a Dios por ningún lado, cuando todo conspira a nuestro favor, cuando el mundo nos presiona. ¿Para qué? ¿De qué vale? Como le dijo la mujer de Job a él: mira, maldice a Dios y muérete. Olvídate de eso, olvídate de Dios y ya termina de morirte. ¿Qué hacer ante la adversidad? ¿Qué hacer en el valle de sombras? Arriesga todo por Dios, siempre. Confía, porque Él siempre es fiel. Descansa no solo en el poder de Dios, sino también en su sabiduría, y acepta su voluntad, porque la liberación de Dios llega siempre en el momento preciso. En la hora más oscura, en la prueba más difícil, Dios estará contigo, trayendo paz, trayendo seguridad, trayendo liberación. Tu recompensa estará asegurada cuando confías en Dios. Más allá de cualquier éxito o liberación terrenal, la Escritura afirma: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerdo como hoy a mi hermano llegar un fin de semana de la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba. Llegar hasta el seminario adventista donde yo estudiaba. Él venía cada fin de semana para ir a la iglesia, pero esta vez llegaba bien triste. Había recibido
un ultimátum de sus profesores. Ya no había salida posible como las otras veces. Si no tomaba los exámenes en sábado y participaba en las actividades académicas que eran requeridas en ese día, perdería su carrera. Desde la enseñanza primaria, desde niño, había estado preparándose para llegar a ser un músico profesional. Era el clímax, la cúspide de su sueño, toda su vida invertida en eso. Pero aquel sueño donde había trabajado tanto, ya no sería posible para él si decidía ser fiel. Si decidía mantenerse fiel, echaría todos sus esfuerzos por la borda. Con el corazón en la mano llegó ese día y me dijo: ya estoy aquí, ya me fui de la escuela, ya no estaré el sábado en ese examen, seré fiel y que sea lo que Dios quiera. Era algo muy serio. Lo había perdido todo. Recuerdo un tiempo después, yo entraba al Instituto Superior de Arte para un programa musical. Se graduaban varios alumnos con título de oro. El comité había puesto reparos en aceptar a uno de los nominados por ser religioso, por no participar en las actividades políticas. Por lo general así juzgan mucho a las personas y menosprecian a los que piensan diferente. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en ti, la integridad de carácter y el amor de Dios siempre brilla involuntariamente. En ese mismo comité, el mismo profesor que le había presionado con el tema del sábado, ahora se ponía de pie junto a otros tantos testigos para decir: un momento, puede ser verdad que él es religioso, pero ojalá y hubieran más como él, porque en él hay un espíritu diferente. En palabras de Daniel, un espíritu superior. Está siempre dispuesto para ayudar a los demás cuando nadie quiere ayudar. Tiene un carácter servicial, siempre está allí cuando tú lo necesitas. Y ahora, el que era su verdugo, el que lo había amenazado con acabar con su carrera musical, se había convertido ante todo el mundo en su abogado. Y sí, en ese concierto de graduación, 3 estudiantes se graduaban con título de oro y uno de ellos era mi hermano. Todavía recuerdo cómo sus compañeros de clase lo cargaban y lo alzaban celebrando el momento, porque, querido amigo que me escuchas, Dios es fiel. Dios siempre recompensa a todo el que lo busca. Hoy mi hermano sirve a Dios como profesor de música en la Universidad Adventista de Linda Vista, porque la fidelidad incondicional te llevará siempre a la victoria. Dios te invita hoy a tomar la misma decisión que Daniel y sus amigos: ser fiel hasta la muerte. Yo no sé cuál es tu valle de sombras en este momento. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un matrimonio en problemas, el trabajo que ya no tienes, la presión a tu alrededor de familia, amigos, de tu empleador, tu esposo, tu esposa. No sé qué es el valle de sombras que estás enfrentando y las presiones que puedas estar sufriendo, pero Dios quiere hoy darte liberación. Y la liberación empieza con una decisión de fidelidad. ¿Quieres hoy hacer una resolución de fidelidad en tu corazón? Te invito en este momento a que te pongas de rodillas allí donde estás y ores conmigo. Padre bendito que estás en los cielos, te ruego, Señor, que en medio del valle de sombras que estamos viviendo en la historia triste de este mundo, el valle de sombras que quizás alguna familia o algún amigo que está en conexión con nosotros en este momento está atravesando, tú puedas abrir sus ojos para que se den cuenta que la victoria comienza con permanecer fieles, con una decisión de fidelidad. Te ruego por aquellos que han estado claudicando y hoy están arrepentidos diciendo: Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo. Por aquellos a los que a pesar de su fe te dicen, de su falta de fe, te dicen: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, que en esta hora tú puedes estar trayendo liberación, convicción de fe, y que nuestra fe puede ejercitarse de tal modo que lleguemos a tener una fe a prueba de fuego. Sé con aquellos que están en el valle de sombras, de muerte, de enfermedad, levántalos y que conforme a su fe sean recompensados y libertados en el nombre de Cristo Jesús, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.
Dios te guarde y recuerda que tu victoria comienza hoy con una decisión de fidelidad.